Vamos a orar primero. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la epístola de Romanos, especialmente este tema en Romanos 9. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Como 2 semanas antes comenzábamos con Romanos 9, entonces vamos a ir en su Santa Biblia. Romanos 9, por favor. Romanos 9. Y ahí estábamos viendo que Pablo quería hablar un poco sobre el pasado de Israel. Y él comenzó hablando sobre las bendiciones de Israel, la adopción, las promesas, y más que todo el Mesías que fue prometido a ellos. ¿Sí? Y eso era la razón de que ellos eran los elegidos y cosas así. Entonces Pablo va a seguir explicando más sobre Israel en el pasado, en este capítulo. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esa explicación que yo identifico como la identidad de Israel. Entonces, ¿quién es realmente Israel? ¿Sí va? Y eso es importante porque hay muchos por ahí que dicen que ellos son Israel físicamente. O ellos merecen las promesas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí va? Esa es la pregunta que tenemos. Y hermanos, también, cuando estamos estudiando todo eso, por favor, siempre toma en cuenta este título. Porque vas a ver cosas en esos versículos que puedes aplicar a sí mismo y vas a querer de hacerlo. Pero tenemos que mantener el contexto más que todo para entender lo que Pablo está enseñando ahí doctrinalmente antes de hacer esa aplicación. ¿Sí? Y con esa manera de mirando la Biblia no vas a estar confundido y creer una doctrina falsa. Y vamos a ver uno hoy. Pero Romanos 9 y versículo 6, la Santa Biblia dice: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Cómo así? ¿Cierto? Esto es exactamente como algo que escuchas hoy en día espiritualmente, por ejemplo. Estás por ahí evangelizando y hablas con alguien y ellos dicen, sí, yo soy un cristiano, pero creen en algo que no tiene que ver con el cristianismo de la Biblia. ¿Sí ve? Era lo mismo con Israel. Había algunos que sí, puede ser que tienen su necesidad de Israel, su raíz, ¿cierto? Pero no eran realmente Israel. Y Pablo va a explicar cómo eso funciona aquí en este contexto con este asunto de identidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es o cuál es el significado de siendo una israelita verdadera? Vamos a Romanos 2 otra vez, porque ya vimos esto. Vea que Pablo está solamente poniendo encima más enseñanzas de algo que ya habló en Romanos antes. Romanos 2. Esto es una epístola y sabes que cartas tienen orden. ¿Sí? Romanos 2 y versículo 28. Pablo dijo: porque no es judío el que lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, mas el que lo es por de dentro judío es. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Okay. Y vea eso que Pablo identifica que hay un Israel que solamente es Israel físicamente y hay otro que tiene esa circuncisión que es la del corazón y ellos son Israel espiritual. Pero vea que tiene que ver con judíos. Como ya vimos en Romanos, hay muchos cristianos que quieren aplicar esos dos versículos a ellos mismos, diciendo que ellos son Israel espiritualmente, pero no eres, porque no eres un judío físicamente. ¿Sí, ve? Eso solamente puede aplicar a
judíos que ponen su confianza en Jesús hoy en día. Como algunos dicen, ellos dicen que son judíos completos porque ya entienden la verdad, ¿sí? Sobre el Mesías. Okay. Pero, acuerda, el contexto tiene que ver con el pasado de Israel. También era lo mismo con Romanos 2, estaba hablando en el pasado, en el Antiguo Testamento, cómo funcionó las cosas con las israelitas. Es decir, que esto era posible, esta circuncisión que es la del corazón, eso era posible en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué significa esto exactamente, no? Entonces vamos a ver que Pablo solamente está mostrando algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, como muchos creen. ¿Sí, no? Vamos a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, por favor. Jesús cumple la ley, él no está agregando. ¿Sí, no? Deuteronomio 10 y versículo 15, la Biblia dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos a vosotros, de todos los pueblos, como parece en este día. Circuncidad, pues, el propucio de vuestro parte privada. ¿No? ¿Sí ve cómo nosotros queremos pensar eso? Porque habla de prepucio, ¿sí ve? Pero Dios dijo, de vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sí ve que tiene que ver con siendo suave en su corazón y no poniendo como endureciendo de corazón? Es decir, recibiendo las palabras de Jehová. ¿Me estás diciendo que arrepentimiento existió en el Antiguo Testamento? Ajá. Entonces, eso es lo que significa eso. Alguien que realmente cree la palabra de Dios. ¿Sí ve? Siendo un judío físicamente no era suficiente, tenía que tener fe. Bueno, vamos a seguir viendo más. Vamos a Jeremías. Jeremías 4, por favor. Y versículo 1. Jeremías es un profeta mayor. Entonces, después de los libros de sabiduría. Jeremías 4. Jeremías 4 y versículo 1, la Biblia dice: si te volvieres a mí, oh Israel, dijo Jehová, tendrás reposo. Venid a mí, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con corazón y yo te dará descanso. Eso suena como alguien, ¿cierto? Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá, y jurarás: vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han en él las naciones, y en él se gloriarán, disculpen. Versículo 3. Porque así dijo Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: barbechar barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Circuncidaos a Jehová. Entonces yo leí todo eso para ver ese contexto, que él está hablando con israelitas físicamente, diciendo que circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Porque mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Es decir, si arrepientes, ¿sí ve? Dios no va a dar ese castigo, le está diciendo ahí. Nuevo Testamento habla de esto. Vamos a Actos 7. Actos 7. Y esto es antes de Pablo también, ¿cierto? Porque Pablo estaba ahí diciendo deben apedrear a Esteban. Entonces esto afectó a Pablo. Actos 7. Y versículo 51. ¿Sí va? Actos 7 y versículo 51 dice: duros de cerviz. Deuteronomio 10. ¿Sí va? Cerviz, ¿acuerdas? Y incircuncisos de corazón y de oídos. Jeremías.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Entonces tiene que ver con, si no circuncidas su corazón, estás resistiendo el Espíritu Santo. No estás recibiendo la convicción de Él para que arrepientes, ¿sí ven? Y nota, alguien que es perdido, pero tiene mente, ¿sí ven? Puede pensar, eso es un don de Dios también. Puede tomar esa decisión voluntariamente sin el esfuerzo del Espíritu Santo. Porque Pablo está diciendo en el Antiguo Testamento, cuando no había renacimiento, que ellos podían circuncidar su corazón. ¿Sí ven? Es por eso cuando yo estaba enseñando Romanos 1, de fe en fe, el fe en Cristo que hacemos es por nuestra voluntad, y por eso Dios nos da el renacimiento que incluye ese fe de Cristo que nos salva. ¿Sí ve cómo todo eso conecta? Y en el tiempo antes, si era realmente Israel, ¿sí ve? Era circuncidado de corazón y por eso Dios obró contigo. Él tenía comunión contigo. No podía tener relación en el lugar de siendo su hijo, ¿sí ve? En esa manera como de familia, pero él tenía comunión, tenía ese tipo de relación y eso es obvio en la historia de Israel, con algunos, ¿sí ve? Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Okay? Vamos a Romanos 11. Porque en Romanos 9 hasta 11, Pablo está hablando de Israel y vea que él va a identificar un grupo que es así. Romanos 11. Amén. Dios le bendiga a Josephine y hermano Eduardo. Allá doing. Hermano Marcos, que Dios se bendiga. Hey, Romanos 11. Es una bendición enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Romanos 11 y versículo 4, la Biblia dice, más, ¿qué le dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de la imagen de Baal. Y ahí, en el contexto, Pablo está hablando de lo que pasó con Elías, porque Elías estaba como deprimido porque pensó que él era el único en Israel que estaba siguiéndole y Dios dijo a él, no, eso no es cierto. Y vamos a ver esos versículos. Había 7,000, un residuo que siguen creyendo en mí y no en Baal. La nota es, versículo 5, en el contexto. ¿Ya? Así también, pues, en este tiempo ha quedado un residuo según la elección de la gracia. Entonces, lo mismo hoy en día. Hay algunos israelitas que realmente confían en el Mesías, en Jesucristo, y ellos son parte de ese residuo de la elección de gracia. Pero nota, versículo 5 en el principio dice, así también, pues. Es decir, como antes, es hoy. Entonces, antes, ese grupo que era circuncidado de corazón era parte de esa elección de gracia. Solamente no podían recibir esa fe en el momento porque Jesús no murió. ¿Sí ve cómo eso funciona? Y ahora estás viendo, los que ya estudiaron dispensacionalismo, están viendo ese proceso, ¿sí ve? Y cómo funcionó. Gloria a Dios. Okay. Y hay más que podemos decir, pero hablamos de eso cuando llegamos a Romanos 11. Hablando de esto, vamos a Primera de Reyes 19 para que veas lo que pasó con Elías. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, ¿sí ven? Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19 y versículo 13, la Santa Biblia dice, el cual como Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Dios estaba hablando con él diciendo, ¿por qué estás aquí? 14. Y él respondió, he sedado con celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza,
Han derribado tus altares y han pasado a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y busca mi vida para quitármela. Entonces él está preocupado, ¿sí ven? Versículo 18. Mira lo que Dios dice a Elías. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal y todas bocas que no le besaron. ¿Sí ven? Jehová dice, no, hay 7,000 ahí que están contigo, Elías, que están conmigo. ¿Sí ven? Había un residuo que eran realmente Israel según Dios. ¿Sí? Vamos al capítulo 20, Primera de Reyes 20 y versículo 13. ¿Qué quiero decir con este concepto que ellos son realmente Israel? Pues vamos a ver, okay, que sí, había ese país de Israel con 10 tribus de Israel, ¿cierto? Y había muchas personas, pero vamos a ver que Dios solamente contó los que estaban con él. Vamos a ver. Capítulo 20 y versículo 13. La Biblia dice, y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo. Entonces, un profeta llega a ese rey Acab. ¿Okay? Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta tan grande multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y había el enemigo de Siria que estaba listo de llegar y destruir a Israel. Entonces el profeta está hablando de ese grupo y Jehová está prometiendo a Acab que él va a dar a Acab esa victoria. Versículo 14. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Y él dijo, así dijo Jehová, por mano de los criados de los príncipes de las provincias. Y él tornó a decir, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces Acab va a ser el líder de esta batalla con estos príncipes de las provincias. Versículo 15. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, vea esto, todo el pueblo, todos los hijos de Israel. Vea lo que la Biblia dice, que fueron 7,000. ¿Cómo así? Había mucho más personas que 7,000 en Israel, hermanos. Pero en los ojos de Dios, ellos son los únicos que son realmente de Israel, ¿sí ven? Y es por eso que Dios utilizó a ellos, ¿sí ven? Los que eran circuncidados en corazón a Él, en esa batalla, ¿y sabes qué? Ganar, exactamente como dijo Jehová. Pero eso no es una sorpresa, ¿cierto? Para los que conocen a Jesucristo personalmente, ya saben que tienen la victoria por Él. ¿Cierto? Gloria a Dios. También, vamos a Esther. Esther 6, por favor. Esther capítulo 6. Y aquí vamos a ver algo que muchos cristianos no saben también. Esther 6, por favor. Y este es un libro muy interesante, hermanos, porque es cierto que la palabra Dios y Jehová, no vas a encontrar esas palabras en Esther. Pero es por eso que muchos dicen que Dios no es hablado directamente en Esther. Y voy a mostrarte que eso no es exactamente cierto. ¿Sí va? La verdad, ese libro es muy triste porque Esther, o Hadassah, y su tío, y vamos a ver el nombre de él, ellos realmente no estaban haciendo la voluntad de Jehová, porque Jehová dijo a ellos que deben regresar a Jerusalén para ayudar con edificando el templo y todo eso, ¿sí? Pero vas a ver que Dios trabaja con sus hijos o con las personas con quienes se tiene comunión, en este caso aquí, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él trabaja con ellos si ellos están en su voluntad perfecta o puede ser que solamente están en su voluntad buena, como Esther aquí. Déjame mostrarte algo. Vamos a Esther 6 y versículo 3. Versículo 3. Y contó Amán a Sara su mujer
y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido. Y Amán era un enemigo de Esther y de su tío. No se ve el nombre de su tío aquí. Okay. Y él está contando a su mujer y también a sus amigos. Y en este caso, sus amigos aquí son personas que va a saber que ellos son sabios. Okay. Versículo 3. Y dijeron de sus sabios, y sabe su mujer, ¿sí va? ¿Sabios de quién? Personas que recibieron enseñanza de alguien famoso que se llama Daniel. ¿De acuerdo? Daniel era antes y él estaba enseñando a todos los sabios debajo de él. ¿Ves? ¿Qué dice? Si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, eso es el nombre del tío de este, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no prevalecerás a él, antes caerás cayendo delante de él. Pero nota eso. Si de la simiente de los judíos, ¿quién es la simiente de los judíos? Jesucristo, ¿no? El Mesías, ¿no? Y el Mesías es Dios, ¿cierto? Vea que Dios está ahí en esto. Y lo que están diciendo los sabios es, si Mardoqueo es uno de esos israelitas verdaderas que circuncidó su corazón, ¿sí ven? Estás peleando contra Jehová y no vas a ganar. Y eso es sabio, ¿cierto? Eso es la verdad, ¿no? Okay. ¿Ves? Todo eso estaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Bueno, Romanos 7. Romanos 9, por favor. Romanos 9. Pablo está identificando quién es Israel. Romanos 9 y versículo 7, por favor. Y la Biblia dice, ni por ser simiente de Abraham, luego son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la generación. ¿Sí ves? Entonces, Pablo muy claro, no es solamente siendo hijo en la carne, siendo judío físicamente, tienes que ser parte de esa promesa, ¿sí ven? Okay. Now, el contexto habla de judíos, ¿sí ven? Y vea que él siguió diciendo que no solamente siendo hijo de Abraham es suficiente, también tiene que ser hijo de Isaac. ¿Por qué eso es importante? Bueno, hay un grupo por ahí que siguen una religión que se llama Islam. Ellos dicen que son hijos de Abraham e Ismael. Y vea que por eso no son Israel. ¿Sí ve? No son parte de este linaje, físicamente. ¿Ah? Y bueno, vamos a hablar de esto. Hijos de Abraham. Y en la Santa Biblia vas a ver que hay 3 tipos o categorías de hijos de Abraham en Génesis. Y vamos a ver los 3. Y son el polvo de la tierra, la arena de la ribera de la mar, ¿sí? Y las estrellas del cielo. Entonces vamos a comenzar con este. Vamos a Génesis 13 para que veas estos grupos diferentes. Génesis 13. Porque ¿sabes qué? Abraham realmente es un padre de muchas naciones físicamente. Entonces tenemos que entender la diferencia entre estos grupos. Génesis 13 y versículo 14, por favor. Génesis 13 y versículo 14, la Biblia dice. Y Jehová dijo a Abraham, no nota Abraham, es decir, que él ya es un gentil, no es judío, porque cuando fue convertido a judío, Dios cambió su nombre a Abraham. Abraham, ¿piensa eso? Después que Lot se apartó de con él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el Alquilón, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que tú ves daré a ti y a tu simiente para siempre, y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada.
Entonces eso se refiere a un grupo de simiente de Abraham que va a llenar esa tierra que él estaba viendo en el momento. ¿Sí, verdad? Pero era gentil en este momento. ¿Okay? Con eso en cuenta. Vamos a Génesis 22 ahora. Génesis 22. Y vamos a ver los otros dos grupos y conectar todo para que podamos entender. Génesis 22 y versículo 16, por favor. La Biblia dice. Y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no rehusaste a tu hijo, a tu único, que bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y, entonces otro grupo, como la arena que está a la ribera de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y vea que en la Biblia antigua, en tu simiente está en mayúscula porque se refiere, como ya sabemos, a Jesús. Entonces eso es Dios ayudando el mundo hispanoparlante con eso, ¿sí ve? Algo especial en ese sentido, ¿sí? Qué bueno, qué bonito, ¿cierto? Pero vea eso. Aquí esto fue después de Abraham siendo listo a sacrificar a su hijo Isaac, según la palabra de Jehová. Y Dios dijo todo esto a Abraham. Entonces ya era judío aquí. Entonces cuando era judío, Dios dio dos grupos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Vamos a Génesis 15. Tenemos que mirar, hacer una comparación bíblica para mirar estos grupos. Génesis 15, por favor. Y versículo 3. Versículo 3. Dijo más Abraham, entonces ya era gentil aquí. He aquí, no me has dado simiente, y he aquí que el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará mas el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y sacó de fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Ahora estamos hablando de las estrellas del cielo, ¿sí ve? Si las puedes contar, y díjole, así será tu simiente. Y creyó a Jehová, tenía fe, ¿sí ve? Y contóselo por justicia. Entonces vea que las estrellas del cielo cruzan los dos grupos. Judío o gentil, si tienen fe como Abraham, son partes de este grupo de las estrellas. Es decir, Abraham es el padre de todos que tienen fe, como ya vimos en Romanos 4. ¿Sí va? Romanos 4, versículo 12. ¿Sí la conexión? Romanos 4. Romanos 4 y versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, y a los que no solamente son de la circuncisión, mas también siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía antes de ser circuncidado. ¿Sí va? Entonces, tres grupos. Y vea que Abraham cruza todo. Hay un grupo que tiene que ver con los gentiles. ¿Sí ven? Polvo de la tierra. Un grupo que tiene que ver con los judíos. La arena de la ribera de la mar. Físicamente. Y las estrellas del cielo cruzan los dos grupos y tiene que ver con los que tienen fe, que son circuncidados de corazón, tanto como Abraham, los que son realmente Israel en esta manera. O, como hoy en día, cristianos, judío o gentil, si tiene fe como Abraham, puedes entrar y ser parte de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí, y es por eso cuando estamos leyendo Romanos 9, versículos 7 y 8, estamos pensando en nosotros primeramente, porque podemos ver eso en versículo 8. Pero en el contexto, Pablo está hablando de Israel específicamente, ¿sí va? Okay. Bueno, vamos al versículo 8, Romanos 9 y versículo 8. Estamos aquí. Romanos 9 y versículo 8, que dice, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios,
Mas los que son hijos de la promesa, en este caso, Isaac era de la promesa, no Ismael, ¿sí ve? Estos son contados en la generación según el contexto. Pero nosotros cuando estamos mirando ese versículo pensamos espiritualmente, ¿no? Porque es cierto que ese versículo es muy útil espiritualmente cuando estás evangelizando con alguien. Porque puedes mostrar aquí la diferencia en hijos de la carne y también hijos de Dios. Es decir, cuando naces físicamente y recibes el primer nacimiento, no eres automáticamente un hijo de Dios. Si crees eso, es contra la Santa Biblia. Lo siento, todos no son hijos de Dios automáticamente. Eso es completamente incorrecto. ¿Okay? Y si no crees eso, lo siento. Tú quieres creer otra cosa, como un catecismo, está bien, pero la Biblia enseña otra cosa. Y tú tienes que elegir cuál vas a creer. ¿Sí ve? Okay. Vamos a Gálatas 3 y Romanos 8. Entonces, con una mano Romanos 8 y con la otra mano Gálatas 3, por favor. Para que podamos mirar esta cosa de la promesa y cómo aplica a cristianos hoy en día. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 16. La Biblia dice: ahora bien, a Abraham pues fueron hechas las promesas y a su simiente, como vimos en mayúsculas, ¿sí? No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, como ya vimos en Génesis 22, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿sí ve? Entonces tienes que ser parte de la promesa, tienes que estar en Cristo, tienes que renacer, ¿sí? Nacer de espíritu, ¿sí ve? Necesario es de nacer otra vez. ¿Okay? Romanos 8. Dios es muy interesante. Estábamos leyendo Romanos 9 y versículo 8. Vamos a girar los números y ver que eso nos ayuda. Vamos a Romanos 8 y versículo 9. Es muy interesante, ¿no? Es coincidencia. Romanos 8 y versículo 9. La Biblia dice: mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Muy claro, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a testificar a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Tiene nada que ver con organizaciones religiosas. El Espíritu Santo no es un grupo de personas, no. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la divinidad viviendo en ti. ¿Sí va? Y si no tienes a Él, no renaciste, no eres un hijo de Dios. No eres parte de la promesa de Abraham. Entonces, ¿dónde estás? ¿No? Bueno, Romanos 9. Romanos 9 y versículo 9, por favor, siguiendo el contexto. ¿Okay? Porque la palabra de la promesa es esta. Entonces va a decir, es que es la palabra de la promesa. Vea que la Biblia está diciéndonos: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Si ve que la promesa aquí en el contexto tiene que ver con Isaac, el hijo de Sara, que es hijo de Abraham. No, eso es importante otra vez porque tiene que ver con Islam y los musulmanes, ¿sí ven? Entonces vamos a ver si Dios escogió a Ismael o a Isaac. Y para que sepas, hermanos, muchos musulmanes dicen que ellos creen el Torah, creen los 5 libros de Moisés. Entonces vamos a ver lo que dicen los 5 libros de Moisés. ¿Okay? Vamos a Génesis 16. Génesis 16. Sí, estamos en Génesis mucho, pero Génesis significa el comienzo, ¿no? El principio de todo. Entonces, si no entiendes el principio de todo, no vas a entender el fin, ¿sí? Génesis 16. Y vamos a versículo 11. Versículo 11. Y la verdad es que Pablo nos está enseñando a nosotros, ¿sí? Él está haciendo las referencias, entonces estamos viendo lo que él dijo. ¿Sí ven? Dios dio esto a Pablo para enseñar a nosotros, los gentiles que somos convertidos. ¿Sí ven?
Entonces debemos escuchar a Pablo. Génesis 16 y versículo 11, la Biblia dice: y díjole más el ángel de Jehová: he aquí, tú estás preñada y parirás un hijo. Y aquí Jehová está hablando con Agar, ¿sí, va? No a Sara, para que sepas. Versículo 11. Y llamarás su nombre Ismael, porque he oído a Jehová tu aflicción. Entonces eso es lo que significa Ismael. 12. Y él, Ismael, será hombre fiero, su mano contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y espiritualmente, musulmanes dicen que son de Ismael, y eso suena como ellos, ¿sí? Dios estaba profetizando sobre los que siguen Islam. Y si no crees eso, mira la historia. Siempre están peleando adentro, entre nosotros, ellos mismos y también contra todos en el mundo. Eso es como Islam se creció, era por la violencia. Y catolicismo no es bueno tampoco. ¿Sí? Solamente cristianismo bíblico siguió por medio de la palabra y ya no por fuerza. La verdad es suficiente, ¿sí? La gracia de Dios es suficiente. Pero bueno, Ismael, ¿okay? Génesis 17 y versículo 18, la Biblia dice: ¿okay? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces, en ese contexto, ya Sara estaba diciendo que Ismael debe ir, porque mi hijo es el prometido, no él. Y Abraham está pidiendo a Dios sobre Ismael, porque es su hijo, él ama a su hijo, eso tiene sentido, ¿sí? Y había como peleas pasando entre Ismael y Isaac y cosas así. Y Abraham estaba pidiendo como un poco de protección para Ismael. Vea lo que Jehová dice claramente aquí. Alá, lo que Alá está diciendo. ¿Okay? Versículo 19. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamarás tu nombre Isaac, o su nombre Isaac, perdón, y confirmaré mi concierto con él por concierto a su simiente después de él. Entonces Dios confirma lo que dijo Pablo en Romanos 9, versículo 20, y por Ismael también te he oído. He aquí que yo le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Entonces va a tener bendiciones Ismael, pero no va a tener esta bendición. 12 príncipes engendrará y ponerle él por gran gente. Mas mi concierto estableceré con Isaac, al cual te parirá Sara en este tiempo el año siguiente. ¿Sí? Entonces Dios dijo a él: vea, basta con Isaac, no con Ismael. Y fue después cuando Isaac se nació y había algunas cositas entre Ismael y Isaac que ya Abraham tenía que mandar a Agar e Ismael lejos, y Dios protegió a ellos dos. Y ellos vivieron, tenían bendiciones, pero no eran parte de esta promesa. ¿Sí, ve? Entonces, siendo parte un hijo de Ismael no te ayuda siendo parte de los hijos de la promesa, parte de ese linaje del Mesías, porque Jesús es la promesa. Vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9, vamos a seguir el contexto. Romanos 9 y versículo 10. Y lo que vamos a hacer aquí, hermanos, es vamos a saltar ese versículo que está en paréntesis para que pueda leer esta oración como es, y después regresamos a paréntesis. Yo quiero que leemos, que estamos aquí leyendo todo aquí para que entendamos la oración. Y vas a ver la importancia de eso, porque sabemos que hay alguna doctrina por ahí que ignora este contexto. No importa eso cuando está leyendo todo aquí. Okay. Estamos hablando sobre la identidad de Israel. Versículo 10. Y no solo esta, mas también Rebeca, concibiendo de una vez, a saber de Isaac nuestro padre, 12, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí ven?
Entonces Dios está mostrando quiénes son Israel, es decir, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es Israel. La promesa se fue a Jacob, no a Esaú. ¿Ya? Y sabes eso por la primera frase, y no solo esta. Entonces no era solamente los dichos sobre Isaac, también había un dicho sobre Jacob, que tienes que mirar para entender quiénes son Israel físicamente. ¿Sí, ve? Y es en ese grupo, si tienen fe, son ese verdadero Israel, ese Israel de Dios, Gálatas 6. ¿Ya? Y no solo esto. Vamos a Génesis 25, vamos a ver este dicho de Dios a Rebeca en Génesis. Génesis 25 y versículo 21. Génesis, nuestro libro favorito hoy. No es necesario. ¿Sabes qué? Soy gentil, soy un borinqueño. Yo no sabía nada de esto. Necesitaba que Pablo me mostró y me enseñó, ¿sí ve? Todo esto para entender estas cosas. Qué bueno que Dios dio Pablo a los gentiles para enseñarnos, ¿no? Génesis 25 y versículo 21. Yo sigo a Pedro. No, debes seguir a Cristo, y Cristo dijo a ti, gentil, debes seguir a Pablo. A ti, cristiano, debes seguir a Pablo. ¿Sí ve? Génesis 25 y versículo 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si así había de ser, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces Rebeca quería hablar con Jehová sobre eso. 23. Y respondió de Jehová: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces eso fue lo que leímos en Romanos 9 y versículo 12, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en ese contexto ahí, Dios solamente estaba diciendo: vea, hay 2 naciones en su vientre, y uno va a ser más fuerte que el otro, pero el mayor va a servir al menor. Y eso es profecía sobre Esaú y Jacob. ¿Sí? Jacob era el menor, Esaú el mayor. ¿Sí ve que tiene nada que ver con salvación? Yo estoy adelantando a sí mismo, ¿cierto? A mí mismo, ¿cierto? ¿Ya? Esto tiene que ver con escogiendo naciones para la promesa. ¿Sí ve? Todo esto fue cuando ya estaban en el vientre de su madre. Eso fue cuando Rebeca recibió esa profecía de Dios, ¿cierto? Esa palabra. Bueno, Romanos 9. Vamos a versículo 11 ahora, versículo 11. Entendiendo eso, vamos a ver que Pablo comentó sobre ellos en el vientre. ¿Sí, va? Romanos 9 y versículo 11. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, entonces son inocentes. ¿Sí ven? ¿Bebés son inocentes? Es un concepto que es perdido con algunos. Bebés no tienen pecado, no hacen bien ni mal. Entonces, ¿cómo vas a decir que Dios va a juzgarlos? No. Otra vez estoy adelantando un poco. Versículo 11. Para que permaneciese el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por Él que llama. Entonces, esta palabra elección ya salió, pero tiene que ver con escogiendo entre ellos para saber cuál nación va a servir al otro, ¿sí? No tiene que ver con salvación. La elección, si lees el Antiguo Testamento, tiene que ver con Israel. Son los elegidos, son ese grupo, Abraham, Isaac y Jacob. Por ellos estamos recibiendo esas bendiciones que vimos en Romanos 9, versículos 4 y 5. Como Jesús, el Mesías, sale de ellos, ¿sí ven? La elección tenía que ver con eso, no con si puedes ser salvo o no. Eso es una decisión que todos tienen que tomar personalmente. ¿Sí ven? Puedes escoger. Tienes voluntad libre.
Okay. Entonces, esta elección tiene que ver otra vez con la identidad de Israel en el contexto. ¿Sí ven? Okay. No, yo quiero que veas esto. Romanos, en versículo 11, esa frase ahí que dice, no por las obras, sino por el que llama. La razón de Pablo diciendo eso es que puede ser que miras a Ismael e Isaac y reconoces que Ismael estaba peleando. Pareciera que él hizo algo malo cuando tenía casi 14 o 19 años, dependiendo cómo hace la historia. ¿Sí ven? Contra Isaac. Tú piensas, pues bueno, claro que Dios va a escoger a Isaac porque Ismael hizo algo malo. Eso tiene sentido. Pero vea que esta elección no tenía que ver con obras, porque ninguno en el vientre de su madre hicieron bien ni mal, ¿sí ve? Entonces la elección no tiene que ver con obras necesariamente. ¿Okay? Esto fue cuando los dos eran inocentes, que Dios escogió de cuál será la promesa. ¿Sí ve? Y cuando lees esa historia vas a ver que Jacob no es tan inocente. Ninguno de estos dos. ¿Sí ve? Okay. Bueno, por eso, hermanos, que ya yo estaba hablando de esta doctrina que sale por medio de esta palabra, y esa doctrina se llama calvinismo o ajustinismo. Debo decir eso porque es de él también, primero, pero nadie quiere hablar de eso, ¿cierto? ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a Romanos 9, vamos a leer versículo 13 otra vez. Romanos 9 y versículo 13, porque esto es uno de esos versículos que usa. Como está escrito, a Jacob amé, y esto es Jehová hablando, ¿cierto? Él personalmente hablando sobre Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ellos dicen, vea, ¿sí ven? Dios escogió entre ellos dos y ama a Jacob, entonces él es salvo. Y aborreció a Esaú, entonces él es perdido. Eso es como lo hacen, ¿sí? Ignorando el contexto. También ignoran de dónde Pablo citó este dicho, porque dijo como está escrito, ¿cierto? Déjame mostrarte, vamos a Malaquías. Malaquías 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1 y versículo 1. Entonces, esto es mucho tiempo después de Génesis. ¿Sí ve? Más que 1000 años después de Génesis. Después de Jacob y Esaú, esas personas. Entonces ya vas a ver que Dios está hablando sobre las naciones en este contexto aquí, no los individuos. ¿Okay? Malaquías 1 y versículo 1 dice, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Entonces yo quiero saber esto, porque Jehová está hablando contra Israel. Eso tiene que ver con Jacob, porque Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Está hablando de esa persona Jacob. No, todos saben que eso tiene que ver con la nación. Eso es algo obvio. ¿Okay? Versículo 2. Yo os amé, dijo Jehová, y dijisteis, ¿sí ve? Plural, ¿sí ve? Grupo, ¿sí ve? ¿En qué nos amaste? Esaú no era hermano de Jacob, dijo Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. ¿Sí ve? Entonces está hablando sobre naciones y vas a leer que Dios tiene algunas profecías sobre Esaú, es decir, Edom, que tiene que ver con un grupo de naciones y no necesariamente esa persona que se llama Esaú, que es el hermano de la persona Jacob, ¿sí ven? Está hablando de las naciones, porque cuando lees el Antiguo Testamento vas a ver que había peleas entre los hijos de Esaú y Israel, o Israel, ¿sí? Es algo muy simple. ¿Okay? Esto no es difícil. Eso tiene sentido porque el contexto tiene que ver con identificando quiénes son realmente Israel, ¿no? ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Los calvinistas no importa nada de eso, no importa comparando versículos.
ellos dicen que siguen el contexto, no importa nada. Entonces, por eso a veces, si estás hablando con uno que realmente sigue esa mentira, ¿okay? Puede ser que tienes que usar esta espada como una espada. Entonces vamos a hacerlo. ¿Okay? Vamos a mirar esta palabra aborrecí. Aborrecí, porque parece que ellos piensan, según ese dicho, que Dios escogió a Jacob para salvarle, y Dios aborreciendo a Esaú, él escogió por no escogiéndole, ¿sí ven? Que Esaú va a ir a la condenación. Y la cosa rara con ellos es que siempre quieren decir que Dios escogió a mí, pero no quieren admitir de los que no son escogidos. Dios escogió que no eran escogidos, porque Dios podía escoger a esas personas también. ¿Sí ven? ¿Es posible? ¿Por qué Él no lo hizo? No, si Dios escoge a algunos para ser salvos, automáticamente Él está escogiendo a algunos de no ser salvos. Es decir, Él decidió que quería condenar muchas personas que Él creó. Eso es contra muchos versículos. Pero vamos a enfocar en aborrecí. Aborrecí. ¿Dios aborrece a personas? ¿Qué significa eso para Dios? Vamos a ver. Porque ellos van a decir que eso es cierto, entonces tú dices, ok, entonces me estás diciendo, primero de Juan 2, y ahora vas a ver que el Dios del calvinismo no es exactamente el Dios de la Biblia. Qué bueno que ellos pueden recibir a Cristo y ser salvos, pero pueden seguir en su doctrina incorrecta. Y Dios los protege, Dios aguanta a ellos, siguen siendo salvos, ¿sí ven? Porque la salvación tiene nada que ver con ellos. Gloria a Dios por eso. Pero son muy equivocados, confundidos. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y versículo 11 primero. La Biblia dice, empero el que aborrece a su hermano, ¿sí ven? Dios aborrece a personas, hermanos, personas en Israel en este caso, ¿sí ven? Hermanos. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde se va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿me estás diciendo que Dios está en tinieblas? Esto es lo que tiene que decir. Y ellos van a decir, que no, que no, que no. ¿Cierto? Pero eso es lo que estás enseñando, porque tienes a Dios aborreciendo hermanos, o aborreciendo personas, ¿sí ven? Parece que su Dios no es el Dios de la Biblia, porque, ¿sabes qué? El Dios viviente es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, yo no sé cuál Dios estás refiriendo, ¿sí? ¿No? Primero de Juan 3 y versículo 15, por favor. Versículo 15. No, vea eso también. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Entonces, ¿me estás diciendo que Dios es un asesino? Y también que Dios no tiene vida eterna. Entonces, ¿sabes qué? Eso no es el Dios de la Biblia, porque sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero y vida eterna. Y Él no es un asesino. Entonces, yo no sé a quién estás refiriendo. ¿Sí ven? ¿Sí ve cómo comparando esa palabra y ya destruyó todo ese pensamiento? Eso es todo lo que tienes que hacer, hermanos. Deja que ellos estén ahí confundidos porque están en oscuridad. Tienen que botar esa doctrina falsa y seguir lo que dice la Biblia. Es decir, que personas escogen voluntariamente si van a creer en Dios o no. Todos toman su propia decisión. ¿Vas a confiar en Cristo o vas a confiar en sí mismo? Eso es su decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Considérale, por favor. ¿Ah? Anota esto también. Vamos a Mateo 5. Jesucristo hablando. Jesucristo. Mateo 5 y versículo 22.
No, vamos a Juan 15, perdón, primero. Juan 15. Y pone en su otro dedo Mateo 5. Juan 15 y Mateo 5. Juan 15 y versículo 25 dice, Jesucristo hablando y dice, mas esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Hay personas que odian a ti, cristiano, porque no le gustan a Jesús, aborrecen a él, y no reconocen que están aborreciendo de sin causa. ¿Sí ves? Nota, un calvinista está diciendo que Dios básicamente aborreció personas que no hicieron bien ni mal, como ya vimos con Jacob y Esaú en ese contexto, ¿cierto? Que él aborrece personas sin causa. Entonces están diciendo que Dios es exactamente como el diablo y todos los que siguen a él. ¿Tú crees que Dios va a odiar a alguien sin causa? Eso es lo que está diciendo. Oh, Dios puede ver el futuro y él sabe. Ellos no hicieron eso. ¿Sí ven? Eso es malo, es abominación pensar así. Dios es justo. ¿Sí ven? No, yo escuchaba a uno decir, no, es Adán. Adán es la persona que cometió asesinato, que se cometió homicidio. No fue Dios. Pero el versículo dice, está hablando de Dios diciendo que él aborreció a Esaú. No también eso, pero también Dios creó a Adán y dejó que él se cayera. O él se cayera, perdón. ¿Sí ven? Entonces la culpa de Dios también, porque Dios podía escoger a Adán también. No trata de evitar o trata de confundir otras personas con sus cositas inteligentes que dicen. ¿Tú crees que Dios es el autor del pecado? ¿Que Dios es la razón porque muchos se van al infierno? ¿Sí? Y Dios es un asesino, está en tinieblas y no tiene vida eterna. Eso es su Dios. No es mi Dios. Yo sigo el Dios de la Biblia. Y Mateo 5, versículo 22, dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. ¿Sí? Y cualquiera que se dijera a su hermano raca estará expuesto al concilio. Y cualquiera a su hermano dijera insensato estará expuesto al fuego del infierno. ¿Sí ven? No es bueno si estás enojado con alguien sin razón, según Jesús. Pero está diciendo que Dios es así, que Dios es un hipócrita. Está diciendo eso también. O Dios es un hombre de su palabra. La palabra de Dios es fiel. Entonces, alguien está mintiendo y no es Dios. ¿Sí ven? Puede ser que es usted. A veces, hermanos, siendo simple es mejor de tratando de ser muy complicado y hablar como de rudito. No. Oh, ¿tú crees que Dios aborreció a alguien? Entonces muestra eso. Ok, Dios es un asesino, gracias. Me gusta que tú sigues un Dios así, yo no. Yo tengo un poco más como sentido común, ¿sí ves? Okay. Y sabes que, hermanos, puede ser que después de todo esto, después de diciendo todo esto, ellos no van a entender, no van a seguir ignorando el contexto, van a seguir enfocando en personas y salvación. Okay. No puedes tratar con ellos. Pero puede ser que hay algunos que te escuchan, ¿sí ves? Y la pregunta es entonces, ¿qué significa aborrece o aborrecía ahí? Porque realmente dice que Dios aborreció a Esaú. Y ya vimos por qué en Malaquías, pero voy a mostrarles antes de terminar que hay más que una definición sobre aborrecer en la Biblia. ¿Sí, ve? Vea que la Biblia defina palabras, porque este español real aquí es de Dios. Dios, ¿sabes que Dios creó español? Eso tiene sentido. ¿Okay? Vamos a Lucas 4.
Vea la importancia en encontrando sus definiciones en la Santa Biblia. ¿Verdad? Lucas 14, disculpen. Y versículo 26, vea que Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No, eso sí, ¿tú crees que Dios está diciendo que tienes que asesinar a sus padres y madres e hijos? Claro que no. Entonces parece que aborrecer tiene que ver o tiene otra definición, ¿verdad? Para decirte, muy simple, tiene que ver con prioridad. Dios debe ser el número uno en su vida y ellos después. Eso es la manera en que puedes ser discípulo, porque vas a tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Sí ve? Él es primero y ellos segundo. No, Él es primero y yo mato a los restos. No, yo no estoy diciendo eso. Déjame mostrar. Vamos a Génesis y terminamos aquí. Génesis 29. Hay un desierto en Deuteronomio, hermanos, pero vamos a mirar solamente Génesis 29. Génesis 29, para los que estudian, yo sé que a ustedes les gusta su desierto, ¿sí? Génesis 29 y versículo 30 dice: y entró también a Raquel, Jacob entró a Raquel, porque son esposos, ¿sí? Y la amó también más que a Lía, y sirvió con él aún otros 7 años. Entonces él estaba casado con Lía y Raquel, y vea que él amó a Raquel más que Lía. Entonces había una cosa de preferencia, de prioridad. En Jacob gustaba más a Raquel que a Lía. Siguiendo, 31. Y vio Jehová que Lía era aborrecida. ¿Sí ve? Aborrecida tiene que ver con eso. Que el amor que Jacob tenía con Lía era menos. ¿Sí ve? No significa que Jacob asesinó a Lía, porque sigue diciendo, y abrió su matriz y Raquel era estéril. Y por eso Lía tenía muchos de los hijos de Jacob, como sigue leyendo. Y Raquel tenía 2 y ya. ¿Ah? Entonces, aborrecer tiene que ver con prioridad. ¿A quién amas más? Jesús está diciendo, debes amar a Dios más que su padre y su madre y todo eso. Si quieres ser su discípulo, ¿sí ven? Después de conociendo a Cristo, después de poniendo su confianza en Él, también tienes que tomar otra decisión si vas a vivir para Él. Y eso requiere que propones en su corazón ese deseo de amar a Jesús más que todos en su vida. No que no vas a dejar, como yo tengo que dejar amar a su esposo, no. La verdad es que cuando amas más a Dios, puedes amar a su esposo más que antes. Porque Dios te va a enseñarte cómo amar a su esposo. Gloria a Dios. Pero eso es el caso, ¿eh? Que sepas. Y sabes que hablando de Esaú, si lees Génesis, vas a ver que tenía mucha familia, muchas riquezas, fue bendecido de muchas maneras, tanto como Jacob. Solamente no era ese hijo de promesa, ¿sí ven? Entonces, si quieres aplicarlo a personas, tienes que mirar también la historia y reconocer que ese Dios aborreciendo a Esaú solamente tenía que ver con de cuál será Israel, ¿sí ven? De cuál saldrá esa nación de Israel. Y ya, eso era todo. Okay. Bueno, puedes leer estos versículos solo en sus estudios, hermanos. Y seguiremos con más que de este contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después voy a darle tiempo para preguntas. ¿Listo? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la identidad de Israel en Romanos 9. Ayúdanos a entender el propósito de ese contexto, Señor. El propósito del capítulo 9. La razón por qué dio eso a Pablo para dar a nosotros. Y ayuda a nosotros a no ser confundidos de algunas doctrinas que salen aparentemente de
este capítulo cuando están ignorando todo el resto de Romanos. Debemos estar ahí listos para enseñarles y mostrar el insensatez de su doctrina. Entonces, ayúdanos con eso. Y Señor, ayuda a nosotros en nuestro camino en esta vida. Y te damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.